Buenas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sebastián Pira y a continuación tengo el placer de poderles presentar la entrega final para la aplicación de contenización de software del Politécnico Gran Colombiano. En este caso, lo que miraremos será una aplicación con el patrón serverless. Será una integración de datos en la nube utilizando unos servicios serverless tanto para las bases de datos como para la parte del procesamiento y la presentación de la aplicación web hacia el cliente. Miraremos básicamente un contenido apuntando a 5 objetivos. El primero, partimos de los datos, un dataset de prueba, descargamos los datos públicos y modelamos la estructura. Luego, como segundo paso, utilizamos estos datos para guardar y llenar, digamos, un dataset o una colección a partir de un dataset de una base de datos no relacional y también serverless. En este caso se utiliza Firestore como servicio de base de datos no relacional de la suite de los servicios de GCP. Utilizamos también una función serverless, en este caso se utiliza la plataforma de Cloud Functions de GCP para poder exponer esos datos. Luego la búsqueda se realiza por ID y por una columna secundaria, que en este caso vamos a ver cuál es la columna para nuestros datasets. Y se despliega o se publica como tal la aplicación web utilizando la herramienta Firebase Hosting, justificando cada una de las piezas y de las herramientas elegidas para básicamente un flujo de datos que apunta a una integración de punta a punta sin la necesidad de administrar servidores. Todo básicamente serverless. Es decir, solamente nos vamos a preocupar por utilizar la infraestructura que necesitamos, le dejamos esa responsabilidad como tal al proveedor de la nube y nos centramos en básicamente utilizar los servicios, en desarrollar el código. Entonces, de la teoría a la nube en funcionamiento, vamos a ver qué es el patrón serverless y por qué se eligió, la arquitectura de la solución, las herramientas y la plataforma, el dataset y la carga de datos a Firestore, el backend, la seguridad y la autorización, la aplicación web, el despliegue y finalmente los resultados y las conclusiones. ¿Por qué el patrón serverless? Bueno, en este caso en el patrón serverless, cada función se despliega sola. No necesitamos gestionar los servidores. Entonces, en una, en un esquema de despliegue de datos tradicional, nosotros necesitamos una unidad de procesamiento, pues obviamente que corra nuestros programas. Entonces, partamos de un servidor con una memoria RAM específica, con un CPU específico, con un sistema operativo específico sobre el que instalamos unos programas, luego colocamos a correr como tal nuestro código, se empieza a ejecutar y tenemos que estar preocupados por los parches del sistema operativo, por la escalabilidad del servidor, por si si nos queda sin espacio dentro del disco duro. En este caso, en el patrón serverless, no, solamente utilizamos lo que necesitamos a partir de unos servicios que nos ofrecen escala automática. La infraestructura crece y se reduce según los eventos sin aprovisionar instancias, pago por uso solamente basado en las peticiones, sin necesidad de subdimensionar los sistemas que utilizamos, menos operación, no necesitamos ni preocuparnos por los parches de la infraestructura que soporta nuestras aplicaciones, el proveedor gestiona todo. Entonces, es un patrón que se aplica en las tres capas, tanto de lógica, tanto de datos como de lógica de negocio y dentro del sitio web. Los tres servicios que utilizamos, Firestore, Cloud Functions y Firebase Hosting, son servicios serverless. No nos vamos a preocupar por la infraestructura subyacente ni por administrarla, sino que simplemente vamos a utilizar estos servicios. Básicamente, ese es el patrón y las ventajas pues son justamente estas tres que mencioné en estas tres diapositivas, en esta diapositiva, en estos tres cuadritos. Entonces, cada capa con su responsabilidad. Esto es básicamente nuestra arquitectura. Partimos de una aplicación web que está almacenada y servida a partir de Firebase Hosting, un servicio administrado dentro de Firebase que, ligado a un servicio dentro de GCP, nos provee el contenido web para que podamos, a través de una interfaz gráfica desde nuestro navegador, poder interactuar con los datos servidos en el dataset a través de una Cloud Run Functions. Entonces, para la autenticación entre nuestra aplicación web y Cloud Run Functions, para que no quede expuesto el endpoint hacia que cualquier persona lo pueda acceder, pues digamos, obviamente el endpoint es público, pero para que tenga una capa de autenticación un poquito más segura, se utiliza el servicio de Firebase Authentication con una sesión anónima en la que una vez que se carga el servidor, en la aplicación web, nuestra página web,
pues se obtiene un token de Firebase y este token incluye dentro de un encabezado Beer Authentication para ir contra la Cloud Functions y pues básicamente autenticarnos y poder consumir los endpoints para la consulta de la información de nuestra colección. Que adelanto es una colección de pingüinos, ¿no? Entonces vamos a ver justamente eso. ¿Dónde vive cada servicio y cómo se aloja? Pues básicamente utilizamos cuatro servicios: Cloud Firestore, una base de datos no SQL, serverless, perteneciente a la suite de servicios dentro de Google Cloud. Utilizamos Cloud Run Functions, también un sistema de procesamiento serverless para funciones en el que colocamos nuestro código. Sí se pueden colocar algunas características de escalamiento. Y entonces ya nos preocupamos por utilizar nomás la función. Y tenemos dentro de la consola de Firebase el hosting, nos permite básicamente desplegar una aplicación web con CDN global para el sitio, para que tenga un mejor rendimiento, y Authentication para la parte de generación y validación como tal de los tokens de sesiones anónimas, porque este sitio pues está dispuesto para que cualquier persona en Internet pueda consultarlo. Las herramientas locales, pues para interactuar con las plataformas son la CLI de GCP, para poder utilizar comandos gcloud, lo mismo por Firebase CLI, Python SDK y Firebase JS SDK para poder interactuar con los servicios que menciono. Entonces, a través de gcloud creamos como tal la base de datos dentro de Firestore, la Cloud Run Functions, la compilación como tal de lo que se necesite, y a través de Firebase CLI pues utilizamos como tal nuestra terminal para poder realizar la configuración de nuestra página web y la implementación de la misma pues sobre Firebase. Entonces partimos de nuestros datos, utilizamos un dataset de pruebas descargado de la plataforma Kaggle bajo la licencia MIT. Este dataset presenta 344 registros, 8 campos. Estamos hablando básicamente de pingüinos, de sus diferentes especies, sexo y del peso también. Entonces, este dataset básicamente vamos a destacar dos parámetros principales que son los que nos sirven para hacer las búsquedas principales, y es el ID principal, un parámetro que no había incluido dentro del dataset, pero que construimos como la normalización de los datos a través del script por el que cargamos los datos hacia Firestore. Entonces, es un ID que se otorga de manera secuencial para cada uno de los pingüinos, y tenemos como columna secundaria básicamente el peso como tal, la masa del peso en gramos del cuerpo como tal del pingüino. Entonces, se escogió este segundo ID como filtro para la consulta de la información de los pingüinos, al ser el que menos característica de repetitividad presentaba con los datos, ¿no? Entonces son datos bastante específicos, son bastantes datos dentro de un rango específico que no se repiten, entonces se escogió como el segundo campo para realizar las consultas. Por acá podemos ver básicamente el dataset. Hablando sobre Firestore, Firestore es una base de datos no relacional orientada a documentos, totalmente serverless dentro de GCP. Se desplegó sobre la región US Central 1. Es una base de datos regional que replica sus datos sobre las tres zonas dentro de la región US Central 1 dentro de GCP. Es una edición estándar en el modo Firestore Native. Una tip para esto, pues escogió un proyecto dentro de GCP, se creó el proyecto utilizando la interfaz de Google Cloud, al que se denominó containerización Poly, que tiene una ID que vamos a ver ahorita. Y pues básicamente se creó la base de datos como la mostramos con estas características dentro de la consola, y se cargó, bueno, se creó una colección de pingüinos para posteriormente a esta colección cargarle a través de un script 34 documentos. Entonces aquí podemos ver la base de datos y el script, pues básicamente que se encuentra dentro de un repositorio privado al que ahorita vamos a acceder. Se encuentra este script de Python en el que pues lo que hacemos básicamente es leer de los datos extraídos de la página web en formato zip. Leemos el zip, limpiamos los datos, asignamos un ID de forma automática a través de Python y escribimos esos datos dentro de la colección de pingüinos. Y de esta manera aquí ya podemos ver los datos cargados dentro de la consola. Luego tenemos entonces una Cloud Run Functions que nos sirve como interfaz entre lo que viene siendo la aplicación web
y nuestra base de datos de Firestore. Entonces aquí lo que hacemos básicamente es en la puerta de entrada verificamos el token de Firebase Authentication para que pues la petición, si viene con ese token, pues la dejamos pasar. Y lo que hacemos es, dependiendo obviamente del parámetro dentro de la ruta, si viene con getPingüinos, entonces lo que hacemos es definir una función que va y pues busca básicamente la ID del pingüino. Bueno, para la primera es la lista de todos los pingüinos, para la segunda es el ID y también tenemos unos filtros de búsqueda como parámetros dentro de la solicitud, en donde podemos buscar básicamente por la especie, por el sexo y también por el rango de masa como filtro secundario para pues cada uno de los pingüinos. Entonces, si no está autenticado, lo que devolvemos es un 401. La web nunca toca Firestore directamente. La lógica es básicamente nosotros desde la interfaz web, una vez que lo tenemos, lo que hacemos es una consulta a Firebase a través de un ID token que nos devuelve. Bueno, a través de una API hacemos la consulta, nos devuelve un ID token y ese ID token lo utilizamos para armar un request en el que en la solicitud, en el encabezado de solicitud, en el bidden, authentication, pues va ese JWT, lo enviamos, ya sabemos que la función de Cloudroom lo evalúa, si pasa, pues vamos a ver los parámetros de la ruta para saber qué tipo de datos vamos a consultar dentro de dataset de pingüinos en Firestore, si no, pues vamos a responder con un 401. Entonces, aquí podemos ver la página desplegada, básicamente filtros por especie, por isla, por sexo, por rango como tal de masa, y una búsqueda directa que podemos hacer nosotros directamente ingresando el ID del pingüino, y bueno, básicamente ahorita lo vamos a ver directamente sobre la web. 4 pasos para reproducirlo, básicamente cargar los datos a través del script de Python hacia Firestore, desplegar el backend, actualizar la URL del backend dentro de un archivito de la aplicación web, pues para que pueda consultarla, y publicar básicamente esta aplicación web en Firebase Hosting. Entonces, obviamente para hacer cada uno de estos pasos necesitamos estar autenticados a través de una cuenta de usuario y con los permisos necesarios sobre el proyecto de GCP para poder, pues básicamente hacer el cargue de los archivos, pues para poder implementar y desplegar cada uno de estos servicios que está atado a una cuenta de facturación dentro de GCP. Entonces, eso es básicamente la carga de información a la base de datos, el despliegue de la aplicación en Cloudroom Functions y básicamente la presentación de este flujo completo a través de este video. Entonces, vamos a verlo directamente. Podemos iniciar básicamente presentando lo que viene siendo nuestro código. Entonces, hemos destinado este repositorio para que podamos ver cada uno de estos componentes y lo que voy a hacer es un grafiquito para que podamos entenderlo, que igual ya presentamos la arquitectura, pero bueno, básicamente nosotros como actores, ¿sí? Somos un cliente que a través de Internet vamos a consultar una aplicación web y esta aplicación web está básicamente desplegada sobre Firebase Hosting, servicio administrado para que nomás tengamos que colocar el código y él se encargue de levantar la infraestructura necesaria para que nosotros como clientes podamos consultar básicamente esa aplicación. A su vez, a través de una Cloudroom Functions, ¿sí? También serverless, nosotros acá tenemos un backend o una función que nos provee la interfaz para acceder como tal hacia Firestore. Y para que este señor pueda consultar a este señor, hay un llamado intermedio que se hace a Firebase Authentication, en el que nosotros le enviamos a través de unas credenciales específicas una petición para que éste nos envíe un token y a partir de ese token, pues venimos acá, lo incluimos dentro de un encabezado de autenticación bidder token y entonces este señor valida ese bidder y ya nos deja pasar ¿hacia dónde? Pues hacia una colección básicamente de pingüinos que se encuentra a través o soportado sobre una base de datos no administrada, perdón, dentro de Firestore. Un servicio no SQL, una base de datos no relacional, serverless dentro de GCP. Y bueno, esta aplicación obviamente es accedida a través de un dominio público. Eh, este dominio lo encontramos directamente aquí. Aquí está. Arctic System, aquí podemos recargar la página y aquí encontramos como tal, pues básicamente el filtro de nuestra aplicación. Ahí se listan todos
vamos a colocar un F12, ahí se listan cada uno de los pingüinitos, ¿sí? Si yo le doy aquí en buscar, lo que hacemos es una búsqueda, básicamente, y una búsqueda, aquí está, pues de la lista de todos los pingüinos como tal. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, un ID específico, puede ser el número 2, control C, control V, démosle buscar. Y aquí nomás me trajo el pingüino número 2, ¿no? Aquí está el ID como tal de nuestro pingüino. Bueno, y entonces aquí pudiéramos, por ejemplo, aquí está filtrar por especies específicas, quitemos el ID, coloquemos solamente la especie Adelie de la isla Viscoe, del sexo macho, y pues aquí tenemos los resultados, ¿no? Entonces ya podemos ver que como parámetros dentro de la solicitud, nosotros aquí ya le estamos colocando para buscar la especie de él y la isla y el sexo como tal, pues aquí tenemos como tal nuestra, aquí podemos, bueno, esta es la solicitud que le estamos enviando y pues acá tenemos nuestra lista, ¿no? De los datos que coinciden dentro del dataset con esos dos parámetros. Y si podemos ver también hay un encabezado de autenticación que le estamos enviando, que justamente es este, el Bidder Token, en donde el token corresponde a ese justamente que cuando cargamos la página obtenemos a través de Firebase. Bueno, básicamente es eso, digamos que en el funcionamiento. ¿Y dónde se encuentran como tal nuestros datos? Pues nuestros datos se encuentran dentro de este servicio administrado, bueno, esta es la Cloud Run Functions, pero por acá podemos ver a Firestore como base de datos no relacional. Y acá tenemos nuestra base de datos no relacional con nuestra colección de pingüinos. Y aquí entonces podemos tener todos los 348 registros. Bueno, ahí están 344. Y acá podemos ver pues cada uno de estos pingüinos, ¿no? ¿Y cómo se cargaron esos datos? Bueno, aquí están básicamente. Aquí tenemos nuestro código. Entonces aquí tenemos tres carpeticas. Aquí están. Básicamente, la carpetica para cargar el código hacia Firestore y limpiar obviamente los datos. Aquí están los datos que descargamos desde la plataforma, del dataset. Y luego tenemos la parte de la Cloud Functions, que no le he mostrado dentro de Cloud Run. Digamos que era lo primero que teníamos allí, dentro de la Cloud Run Functions. Miremoslo de una vez. Acá tenemos nuestra función serverless. Aquí está nuestro servicio. Y aquí podemos ver también un poco del código de lo que hace esta interfaz para la comunicación. Entonces, y la web app que pues básicamente define nuestro sitio estático. Entonces, para cargar como tal los datos, pues lo que hacemos es a través de este script de Python, pues leer, bueno, primero definir justamente las credenciales que nosotros vamos a utilizar para cargar a un proyecto específico, una base de datos específica, una colección específica, ¿cierto? Los archivos que se encuentran dentro de este zip que está cargado dentro del repositorio y que por dentro tienen como tal esta información. Entonces lo que hacemos es una normalización, una limpieza como tal de los datos, leemos como tal los mismos, hacemos una autenticación basada en, bueno, básicamente el contexto de las credenciales que estamos obteniendo, o sea, cuando corremos este script tenemos que estar autenticados a través de una cuenta de usuario hacia el proyecto. Y luego, pues ya una vez que nos autenticamos, hacemos la limpieza de los datos y vamos asignando un ID automático hacia cada uno de los registros, que va a ser el ID del pingüinito, y pues así vamos llenando como tal nuestra colección. Entonces, eso es lo que hace básicamente este script. Luego tenemos acá lo que viene siendo nuestro backend, y aquí pues tenemos un main.py, justamente el patrón serverless asigna una sola tarea a una función específica. Entonces, y que no tenemos que preocuparnos por la infraestructura subyacente. Esta justamente lo que hace es validar que venga el token de autenticación, de Firebase Authentication, para que no quede el endpoint como la base de datos tan expuesta. Y luego tenemos entonces unas solicitudes, que dependiendo obviamente de las rutas que nosotros declaremos, entonces vamos a listar como tal todos, vamos a ver un poquito más abajo las rutas, vamos a listar como tal todos los pingüinos que tenemos, vamos por ID a filtrar solamente un pingüino en específico, o pues dependiendo obviamente de los parámetros que ingresemos dentro de la solicitud, entonces vamos hacia Firestore y pues con respecto a esos parámetros sacamos como tal la lista de lo que necesitamos, dependiendo también
del tamaño como tal, del volumen en gramos de la masa como tal del pingüinito, que es el segundo parámetro que se ha decidido. Entonces aquí se arma el query para la colección, ¿sí? Dependiendo obviamente de cada uno de los parámetros. Y pues luego se interactúa como tal con Firestore a través de una cuenta de servicio, que en este caso es obtenida también a partir del contexto de la función que ya se ejecuta con una cuenta de servicio predeterminada de Cloud Functions. Bueno, eso es básicamente lo que hace la función, ¿sí? Básicamente servirnos como interfaz, pero obviamente teniendo en cuenta que hace la autenticación o la verificación del token. Y por acá pues tenemos nuestra aplicación. Bueno, aquí están como los parámetros para autenticarnos con Firebase y poder hacer el despliegue de la información. Y por acá tenemos pues nuestra página con estilos, ¿cierto? Y aquí están básicamente las solicitudes mediante las cuales vamos y solicitamos el token o interactuamos con nuestra función, con nuestra Cloud Functions, ¿no? Para básicamente tomar de la interfaz pues los datos que nosotros estamos utilizando e ir y mostrarlos dentro de nuestra página, consultándolos a través de la Cloud Functions. Entonces, bueno, básicamente este es nuestro código. Cada uno se explica dentro de este documento que presentamos acá, en el que explico pues, básicamente la arquitectura, los archivos para qué se utilizan. Aquí pues podemos ver básicamente esta misma arquitectura que estaba mostrando a través de la presentación. Firebase Hosting, quien sirve como tal nuestra aplicación web, consultamos a través de un navegador, consulta un token a través de Firebase Authentication, o sea, petición es anónima, obviamente el sitio es público, y pues a través de una Cloud Functions vamos, consultamos como tal la información. Cloud Functions también expone un dominio público hacia Internet, pero con una capa de autenticación. Y luego este viene y de manera, bueno, esto también se consulta a través de Internet, pero esto viene autenticado a través de una cuenta de servicio y obviamente esos servicios se comunican a través de la red de Google. Entonces viene y consulta como tal la API de Firestore y lee como tal lo que necesita y pues nos lo devuelve y de esta manera podemos ver toda esa información dentro de nuestro navegador. Obviamente esos datos fueron previamente cargados a partir del SID hacia Firestore. Entonces aquí está la naturaleza de nuestro dataset, cuántos parámetros tiene como tal cada uno de los características de nuestros registros dentro de la colección de Firestore, ¿sí? Bueno, básicamente el código. Y finalmente, una vez finalizado este video, pues ahí se va a adjuntar dentro del documento. Entonces, con esto se cumple como tal la entrega, se cumple el propósito de poder utilizar un patrón serverless y utilizando estos servicios de la nube de Google para básicamente sobre las tres capas, tanto de datos como la capa de, el almacenamiento de la aplicación web y de la interfaz de Cloudroom, pues poder tener la parte de escalabilidad, no preocuparnos por la infraestructura y tener una infraestructura escalable y segura. Entonces, básicamente esta es la presentación, esta es la arquitectura, espero que haya sido muy clara y como conclusiones finales, pues básicamente se presentan las siguientes, ¿sí? La escalabilidad es automática, el pago es por uso con estos servicios y cero administración de servidores en las tres capas que tenemos, una separación de responsabilidades, hosting para la parte de la aplicación web, Cloud Run Functions como interfaz entre la aplicación web, que es algo que está expuesto directamente a nuestro navegador, y nuestra base de datos, y Firestore pues con su base de datos no relacional, todas tres servidores, cada uno dentro de su rol. El acceso es mediado por un token, una arquitectura segura y mantenible. Si más adelante se requiere colocar un tipo de usuario o roles específicos, pues entonces esta arquitectura ya va a permitir que vayamos dentro de Firebase, creemos como tal unos roles específicos y podamos entonces de una manera mucho más fácil incluir esta capa de autorización dentro de nuestra arquitectura. Son 344 registros consultados por el ID y por la columna secundaria que corresponde a la masa del cuerpo del pingüinito en gramos. Entonces, muchísimas gracias por la atención y también por la lectura fundamental sobre la que se realizó esta presentación.